Sí, obvio. Quiero deshacerme de la Oye, sombra, tenés que elegir una canción tú para este capítulo. esa que reclama sin decir. Ya, ahí voy a ver. Quiero olvidarme Oye, de lo buenos que días, buenas no me tardes. comprende. Y todos Buenos esos días. besos Oye, siento que no grabamos sola hace mucho rato. Sí, es verdad. ¿Puede ser? No, pero el Daisy Jones lo grabamos sola. No sé por No qué sé. siento que hace mucho tiempo que como que estaba nerviosa hoy día. Yo estoy nerviosa por esta modalidad que inventó la Paula. Estoy nerviosa, no sé qué A ver, preguntas me ya, vaya a hacer. explica la dinámica. Ya, la dinámica de hoy día fue leer para contarnos, que básicamente cada una elige un libro favorito, o no necesariamente puede ser favorito, pero un libro que le guste mucho a la otra, y nos entrevistamos. Entonces, hoy vamos a partir con mi persona. Ok. En verdad es como que yo le decía a La Paz que ya mucha gente nos está preguntando, no, mentira. Un par de personas que no nos conocen nos dijeron que en verdad bacán hacer un capítulo como para conocernos a nosotras un poco más. Entonces, aparte de elegir un libro que nos gustara, fue como elegir un libro que contara algo de nosotras. Sí, Una excusa una para hablar de todo. excusa, una excusita. Así que hoy día estoy muy nerviosa yo porque voy a entrevistar a una persona que entrevista a otra gente. ¿Cuántas veces te han Ay, ya, entrevistado? weona. ¿Te han No, entrevistado? sí, un par de veces, pero Ah, cuando me llegó como boletín informativo, alumni qué vergüenza, frustrado, dije. sí. La Sí, entrevisté. como me han entrevistado como ex alumna de Periodismo C, eso sí. Claro, claro. Oye, yo no sé, yo estoy muy nerviosa porque creo que me vaya a hacer preguntas difíciles. ¿Tú crees? No, no, Sí. vamos a hacer preguntas entretenidas. Pero ya, vamos a partir este capítulo entonces hablando de esta dinámica. Yo voy a entrevistar a La Paz. El libro que escogió La Paz es Los muertos y el periodista, que es un libro, bueno, lo tenés ahí muy marcado por lo que veo, con mucha... Marcadísimo, weona. Mira esta wea. Está heavy, está Está heavy. brígido, ¿no? ¡Tarán! Bueno, y nos vamos de una, porque creo que este capítulo, para que Sí, sea corto, tenemos que ser expedit. Así que sí. vámonos a sobre el Pero, autor. vámonos Allá. sobre el autor. Pero antes de eso yo quería decir que tuve como un micro ataque cardíaco ayer porque este libro yo me lo leí hace un montón de años, pero un montón de verdad. Y para mí es como el manual del periodista, ¿ya? Entonces lo Ujú. hipermarqué. Y dije, Ya. obvio que va a ser muy fácil releerlo porque tengo todas mis post-it, ¿cachai? Y no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba. Tuve que sumergirme en cajas y cajas que no había abierto de la vuelta a Nueva York o de cosas que habíamos dejado acá en bodega. Y en un minuto me iba a parar frente a ti completamente habiendo olvidado el libro, pero lo encontré a último minuto. No, porque aparte tú siento que hay ciertos libros que tú te acordáis. Yo sé que yo tengo mejor Sí, memoria que tú, pero tú te acordáis de ciertos libros. Y sí, de de eso este te me lo voy a acuerdo. preguntar. Sí, Ya. ¿Vamos sobre el autor? sobre el autor. Ya. Obviamente que el autor de este libro es un periodista y un escritor que se llama Oscar Martínez, que es como un periodista súper reconocido porque él lleva muchos, muchos años investigando sobre violencia en un país donde la violencia fue algo como súper, como profundo, en el país del Es. Salvador. Mm, Sí, es todavía, en verdad. Y en otros países de Centroamérica como Guatemala o Honduras, pero él enfocado en El Salvador. Em, Lleva como 13 años investigando y publicando reportajes sobre la diferente como violencia que hay en El Salvador, ya sea por las dinámicas de las pandillas, de los policías hacia las personas, problemas de migración que hay en Centroamérica en general. Está muy, muy metido como en ese mundo. Es el jefe de redacción de el periódico digital El Faro. Y él como que en verdad lleva toda su carrera un poco como cubriendo todos estos temas de violencia en la región, pero también como entendiéndolos a profundidad. ¿Cómo se llama? No he dicho cómo se llama. Lo dije, Oscar Martínez, lo dije al Ah, ¿lo principio. dijiste? Ay, perdón, amiga, Sí, no te escuché. Funa. Yo como que te iba a retar, como nunca decís cómo se llama el autor. No, lo dije al principio. Bueno, lo voy Ah, a ya, decir de nuevo. Oscar Martínez, por ya, tercera ya, vez. ya. Em, y eso, como que al final él se ha metido muy de lleno a entender las dinámicas de las pandillas, a entender cómo la policía también, como su trato hacia a la gente que no está efectivamente revuelta en estas pandillas. Él habla mucho como de cómo se conceptualizan ciertas palabras para referirse a ciertas cosas que pasan dentro del mundo de la violencia o del universo de la violencia. Y este es su segundo libro. El primero se llama Los migrantes que no importan. Ahí está también el tema de la migración, que él también la cubre. Y este libro lo sacó el 2021. ¿Te parece? ¿O Me quieres que diga parece. algo? ¿Quieres ¿No? agregar algo? No, nada, yo quiero agregar que lo conocí por WhatsApp una vez, sin querer. Guau.
¿Por Sí, qué? porque estaba trabajando en mi pega de Nueva York, yo trabajaba en un lugar que se llama Documented, que cubría historias de migración y nos llegó una historia de El Faro, de este medio, y que había que traducirla. Y de repente me mandan su WhatsApp como, habla con Oscar Martínez. Y yo, ¿será este Oscar Martínez? Y lo descubrí, po, o sea, como caché, y era, po. Y le escribí como, oye, yo en verdad soy demasiado fan de tu libro, como no puedo creer que te estoy hablando. Acabo de Wow. cachar que tú eres el escritor de Los Muertos y el Periodista. Me dijo, sí, gracias, no sé qué, muy amoroso. ¿Cacha? Ese sí que es Hicimos un una buen dato. micropega. Sí, muy Ese buen sí que es un dato. buen dato de este capítulo. Está bueno. Y bueno, si nos queremos ir de lleno al resumito, yo primero quiero, antes de pasarnos al resumito, para darte un par de segundos para pensarlo, quiero que tú resumas en tus palabras. Yo tengo acá, obviamente, el punteo de todo el resumen, pero quiero que tú hagas como una pequeña sinopsis del libro, ¿ya? Así que vámonos al resumito y lo así. Ya. Resumito. Ya, a ver. Bueno, Los Muertos y el Periodista no es un libro para todos. Quiero ser muy enfática en eso. Pero sí es un libro para quienes les encanta leer casos reales y la no ficción. ¿Ya? Esto es mezcla muy como crónica, ensayo, reportaje de investigación, reflexión personal, memoria personal, como quieran llamarla. Pero el hilo conductor del libro básicamente es la historia de tres hermanos salvadoreños que fueron ejecutados extrajudicialmente por la policía y que sus cuerpos aparecen en un cañaveral, que es un terreno donde crece caña de azúcar, muy, muy común en El Salvador. Y es como la historia de este expandillero Rudy y sus hermanos y cómo llegan a que la policía los mate. Entonces, el autor va investigando esta historia, Oscar Martínez, y entre medio se va cuestionando un poco su labor. También explicando súper bien el problema histórico del crimen organizado en El Salvador y la violencia en Centroamérica en general. Entonces, no es únicamente una crónica de sucesos y cosas que pasan, sino que también tiene como la voz del periodista, de las dudas, del desgaste y del impacto ético de su trabajo. Dime. Perfecto, lo hiciste perfecto. Sí, y quiero decir, quiero Eso. decir una, si yo te digo que soy talentosa resumiendo, es Sí, un sí. talento escondido. Y lo otro que me gusta mucho de este libro es que también te habla mucho de la muerte y te explica la muerte no solo como un hecho aislado, sino que como un síntoma de un sistema que falla. Y también habla mucho como de la violencia policial, entonces también explica mucho esto de como quien se supone que debe protegerte no lo hace, como salía en una de las reseñas, y que al final es un tema súper contingente hoy en día, con la cárcel, por ejemplo, más peligrosa del mundo que está en El Salvador y todo lo que ha hecho Bukele. Creo que es un libro que siempre vale la pena leer, pero sí, no es para todos, porque contiene no ficción, y yo sé que la no ficción no es para todo el mundo, y contiene mucho de periodistas, como muy periodístico el Sí. libro. Sí, de hecho, como parte de lo que yo tenía en el resumito es que el libro no es un manual de periodistas, pero sí es un Mm, texto donde el periodista es como muy relevante en la historia y por eso lo sí, elegimos para hablar de ti también, que ya a esta altura toda la gente que nos escucha y saber que tú eres periodista. Pero solo para agregarle a tu resumito, hay como dos ejes temáticos en el libro, que es la violencia y la muerte y el periodismo, ¿cierto? sí. Que como que se traspapelan entre ellos. Ahí la razón Em, de todos los post-its. Claro. Entonces, claro, La Paz ya contó un poco como el tema de la violencia y la muerte y de qué se trata, que son estos cadáveres que se encuentran en un cañaveral. Em, pero también el otro eje, que es el periodístico, es como que él está todo el rato cuestionando el papel del periodista. El papel del periodista frente al poder, el papel del periodista frente al dolor, frente a las fuentes, como de dónde saca la información. Em, Habla mucho como del trabajo del periodista, que la gente cree que se trata mucho como de estar en el lugar indicado a la hora indicada, pero él dice como no, en verdad el periodismo se trata de entender, dudar, contar, desvelar, como que va mucho más allá de lo que la gente cree. Esa era Habla una mucho de de los... mis citas favoritas. Ya, de hecho te voy a preguntar de eso, así que Buenísimo. Em, bueno, habla mucho de los conflictos como éticos y prácticos que tiene el periodista, como que en el fondo al minuto de hablar con la fuente, que en verdad no podía ayudar a la fuente, pero al mismo tiempo está escuchando lo que te dice, como que habla mucho de ese rol que a mí me llama mucho la atención porque la gente como común que no está metida en el mundo del periodismo no se lo imagina así, como el lado más humano que tiene el periodista. Sí, Em, y también hay una reflexión muy importante en este libro que habla de que él habla todo el rato como de, estoy contando una historia, pero no sé si esto le sirve a alguien. ¿Voy a salvar a alguien por contar esta historia? Como de qué sirve que yo salga a contar esta historia. es verdad. Entonces, habla mucho de eso, como del impacto real o no
que tiene el periodista. ¿Te gustó mi resumen? Me encantó tu resumen. Me encanta que te hayas metido en este libro de nuevo. Acá se marca demasiado lo distinto que leemos con la Paula. Y de ahí, bueno, te voy a preguntar si te gustó, si no te gustó, si te lo terminaste, no te lo terminaste, porque de verdad yo, no es un libro fácil, como que igual es... No. Sí. De hecho, algo que yo dije justo esta semana que hicimos como una respuesta en el Instagram, en la historia, yo dije que una de las que nos preguntaron como qué es lo que más le ha gustado al podcast, yo dije que nos hemos empujado a las dos a leer cosas que en verdad no hubiésemos leído si no hubiese sido por el podcast. Y ha sido un ejercicio bacán. Sí, Así que, yo lo he ya, pasado así que te regio. voy a preguntar cosas ahora. ¡Ay, la puta madre! Ya. Vamos a esa parte, que no sé cómo la vamos a llamar. Le vamos a llamar preguntas, ¿ya? Preguntas. Ya. Primero, yo quiero saber, y que le cuentes a la gente, ¿por qué entraste a estudiar periodismo? Y que nos conté un poco como de la razón detrás o un resumen de tu carrera periodística. Háblanos un Ya. poco de eso. A ver, yo entré a estudiar periodismo por default. Yo no Ya. sabía lo que quería. De hecho, quería ser psicóloga. Me gustaban mucho los problemas de la gente y estudié para eso. O sea, siempre fue como humanista porque tenía promedio como 4.8, nunca se me va a olvidar, en matemática. Nunca en mi vida saqué arriba de 600 en la PSU de matemática. Creo que solo la vez oficial que di la PSU y saqué 630 y yo me sentía sacando 850. En ese Claro. entonces, quizá ahora la gente que nos escucha no te maneja estos Claro, datos claro. y la PAES y todo eso. Pero bueno, entonces no me dieron los puntos para psicología y fue como, ya, periodismo, ya, sí, igual me gustan las noticias, ya entro. Y entré a estudiar en la Universidad Católica de Chile y me fui enamorando un poquito, sobre todo como con la bibliografía y las cosas que nos hacían leer. Bueno, periodismo en la Católica es muy distinto a periodismo, por ejemplo, en la Universidad de los Andes o cualquier otra universidad en realidad. Es bien de la tradición periodística. Y fue muy heavy porque entramos ahí y al tiro nos dijeron, los medios están en crisis y ustedes están subiendo a un barco que se está hundiendo. Pero a mí no me importó, no me importó, no me importó. Y partí haciendo mi práctica en el diario La Tercera, en reportaje. Yo siempre quise hacer como historias de largo aliento y ahí aprendí harto. De ¿Qué ahí son me pasé... historias de largo aliento? Ah, sí, buena pregunta. Historia de largo aliento es como, no es como la nota del día, ¿cachai? No es como renunció el ministro de Energía, es como Ya, poniéndolo en el mismo ejemplo, es como un perfil al ministro ya, Pardo, por ejemplo, o los últimos días del ministro elegido, como algo más ya, pausado, más explicativo, que requiere más reporteo, que requiere más uso de fuentes, más entrevistas. No es como el breaking, digamos. Y yo ya. en verdad admiro demasiado a la gente que hace breaking, pero nunca fue lo mío nomás. De hecho, y ahí me fui dando cuenta de lo que me iba gustando y lo que no me iba gustando. Por ejemplo, yo entré a la tele un tiempo y era como esa reportera que está, hola, acá estamos Oye, en es que no te Makes, imagino nada haciendo eso. los Nada. regalos de Navidad, no sé qué. Acá podemos poner un videíto como Ay, de yo. sí, hay un video muy bueno de La Paz como, hola, soy Paz Radovich. Aquí estamos en Mex Sí, contando sobre los últimos terrible. regalos de la Navidad, como con ese ¿Tú tono de sabías que a periodista tele. propósito de eso yo descubrí que existía el día del ticket de cambio? Considerar al momento de que cuando usted vaya a cambiar su regalo de Navidad, una práctica que se va a hacer constante por estos días en las tiendas de nuestro país. Ah, El ¿verdad? día del ticket Siempre de contas cambio. ese dato freak. El día Bueno, del el ticket de día del cambio. ticket de cambio, todo eso. Y ahí como que dije, ¿sabéis que no? Esta no es una adrenalina que quiero en mi vida, como salir en cámara, yo era igual tímida, no me gustó, independiente de que los equipos en el canal y todo eran muy bacanes, pero filo, no era lo mío nomás. Y de ahí me llamaron de nuevo para la tercera a reportaje y ahí me quedé, porque Ya. me encantaba lo que hacía ahí, que era escribir una vez a la semana, un articulito con un equipo increíble y reportear un poco lo que yo siempre quise. Evidentemente habían momentos en que había que subirse a la contingencia, no sé, pues se moría Caradima, había que escribir sobre Caradima, era la convención, había que escribir de política, eran elecciones de política, era pandemia y bueno, yo me fui a meter a todas las UCI de la región metropolitana. Ahí cuando estábamos todos encerrados, yo estaba metida en la UCI como casi que como mirando encima a los pacientes y contando historias distintas, como, no sé, me acuerdo que escribí una historia de un matrimonio internado al mismo tiempo, que no tenían idea, y que estaban internados como camilla con camilla, ¿cachai? Y que uno se había enfermado primero, lo habían conectado al ventilador y a la otra, a la Ah, ya. señora, una semana después, cuando el marido ya estaba como inconsciente, ¿cachai? Mm, Eh, eso. perfecto. ¿Me falta algo que contar?
No, de hecho, igual vamos a ir desmembrando cosas a la Ah, medida ya, que te vaya contando. ya. De hecho, creo que este último que hablaste me da pie a la pregunta que tenía, que es como que al final igual te expones a ver cosas muy fuertes y Sí. que uno lo hace un poco como en el rol del periodista y como que es como que no es que te deshumanizáis, pero un poco como que sacáis ese perfil humano tuyo y te ponís en modo como profesional para ser capaz de ver y contar de una manera como lo más objetiva posible, ¿cierto? Pero háblame de alguna historia que tuviste que cubrir que te cambió la manera de ver el mundo, como que tú dijiste como ya, en verdad no puedo como despegarme de mi rol humano y mi rol de periodista, como esta historia en verdad como que me afectó así, como que te fuiste a dormir pensando en esa historia que tuviste que escribir. 2011, te voy a decir, había un caso muy polémico que se llamó Caso Belén, que fue una niña en Frutillar que su padrastro violó y dejó embarazada. Y acá fue el caso que gatilló todas las marchas por el aborto en tres causales, porque en ese tiempo no existía Claro. ningún aborto. em, y bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera, él salió en cámara diciendo que ya estaba lista para ser mamá, que no pasaba nada, poco menos. Entonces como que el caso se volvió muy político y esta niña al final tuvo la guagua. Fue un símbolo político, ¿por qué? Porque muchas organizaciones feministas de ese tiempo se acercaron a ella ofreciéndole todo, llevarla a abortar a Argentina, cubrirle toda o sea, todos los gastos El que eso proceso, incluía, el proceso, claro. y por otro lado, muchas organizaciones pro vida le ofrecían tener la guagua y ayudarla a criar esa guagua, digamos. Pasó el tiempo, el padrastro se fue a la cárcel, no me acuerdo bien la condena, pero para la pandemia lo liberaron por libertad condicional, porque hubo como harta una Sí, pues. liberación de interno. Y yo me acuerdo que la contacté por Facebook y ella al principio, yo siempre como que me había quedado pegada con esta historia y siempre la había buscado, me conseguí el nombre y todo, y la contacté por Facebook y ella nunca había querido hablar, hasta un día que ella me habla por Facebook y me dice, acaban de liberar a mi padrastro, está libre y me volvió a buscar. 10 años después. Y yo dije, no, acá no puede ser, o sea, esto es una falla del sistema, ¿cachai? Y ahí escribimos de ese caso, la fui a ver a Frutillar, la conocí, ella había sido mamá de nuevo, con un pololo, pero ella es súper chica, tiene 23. Y lo crudo del caso también fue que la mamá de ella no, como que cuando pasó todo esto, básicamente le echó la culpa, así como tú te metiste con mi pareja, no como mi pareja te violó, ¿cachai? No, súper fuerte ese caso. Yo creo que eso es el caso que más me ha tocado en mi carrera, que yo me he quedado pendiente, me he quedado pensando, he llorado, me he angustiado. Ese fue como el Mm. más heavy. Y ahí ponte tú, el autor del libro, habla mucho en el libro de cómo valió la pena, un poco lo que yo decía antes, que él decía como, cambia algo que yo esté contando estas historias, como salvo una vida por contar una historia, pero ¿a ti te ha pasado que hay publicado una historia y hay dicho como, valió la pena? Sí, Como, ya. muchas historias me ha pasado que valieron la pena. Pero en este caso, por ejemplo, en este caso particular del caso Belén, sí valía la pena, porque tú al publicar la historia de que Daniel Bastía Soto, que es el violador de ella, estaba libre, Mm, le das visibilidad, entonces Daniel Bastía claro, Soto sabe que no puede ir a buscarla. claro. ¿Cachai? No puede contactarla en Facebook, que eso fue lo que empezó a hacer. Mm, El caso es mucho más sordio de lo que estoy contando y podemos poner el link de la historia que escribí y todo. Pero yo lo que le digo a mis fuentes frente a este caso, este tipo de casos es como, mira, yo voy a tratar de recabar la mayor cantidad de datos posibles, de escucharte lo mejor que pueda y de escribirlo de la mejor manera. No te prometo que las cosas se van a solucionar, porque yo no soy abogada, yo no soy fiscal, jueza, nada, pero sí prometo darle visibilidad y al darle visibilidad a algo la sociedad está como alerta, ¿cachai? O sea, ujú, todos van a conocer quién es Daniel Bastida Soto. mm. Y ahí también algo que el autor habla mucho y que le toca mucho es como que le cuesta mucho que las fuentes, sobre todo por lo que él estaba cubriendo, ¿verdad? Que era como un tema de pandillas y crímenes ya de alto nivel. Hablaba mucho de lo importante que era proteger a las fuentes, pero también lograr que las fuentes te cuenten cosas. Sí, po. Em, entonces, ¿cómo al final uno puede como poner esas dos cosas en la balanza, ¿cachai? Porque yo me imagino que para el periodismo es súper importante que tú digas, tengo fuentes fidedignas, me contaron tal y tal, pero al mismo tiempo, ¿cómo que a él le pasa? Me acuerdo perfecto que hay una parte de la historia que él logra hablar con un niño
Y él decía como, probablemente van a ir a hablar conmigo y quizás lo van a matar. O sea, Mm. como, y él hablaba mucho de eso, pero su testimonio es demasiado relevante para que esta historia se cuente de la manera que tiene que contarse. Y él habla mucho como de eso, de cómo hago un balance entre esas cosas. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado y él lo dice. Bueno, él por supuesto que reportea en condiciones muchísimo más violentas Sí, y po. extremas que lo que me ha tocado a mí. Y por eso es tan valioso leer como su experiencia y su testimonio. Pero él en una parte del libro dice, más allá de la pregunta de quién me va a hablar, quién me puede hablar de esto, me irán a contar la reunión de tal ministro con tal, porque hay miles de frentes que Sí. se les llaman, los periodistas le llaman frentes. O sea, si uno cubre salud es frente salud, uno cubre economía, frente economía. El frente política, uno se pregunta eso, como, ¿qué puedo preguntarle al político? Y más allá de eso, uno tiene que preguntarse, ¿por qué una fuente me hablaría a mí? Y eso Mm, decía Oscar Martínez, ¿cachai? ¿Por qué esa persona te va a querer contar su historia a ti? Es mucho más valioso ponerse en esa, como desde esa vereda, a que de la otra, porque así entendí por qué, si tienen un incentivo, si no tienen un incentivo, si vale la pena, si no vale la pena. Y con el caso de Belén fue claro, ¿cachai? Ella no tenía ningún incentivo al hablarme, por eso no quería hablar nunca. Pero cuando Bastías vuelve a buscarla, ella necesita que la ayuden, necesita visibilidad, entonces ella escribe, necesito ayuda, mm, ¿cachai? mm, Ahora sí yo quiero hablar, ahora sí yo tengo algo que decir. mm. Ahora, no sé, a mí me pasa que este libro me entregó demasiadas herramientas como para tratar mejor la fuente, entender un poquito más de qué se trata el periodismo, que al final ser periodista es muy entretenido porque es como ser detective con menos responsabilidades. Mm, mm. Ya, pues y ahí yo quería que contarais un poco la historia de una de las últimas historias que cubriste, que yo creo que volvemos a lo mismo que le hablaba de antes, ¿cierto? Que era como no voy a salvar a nadie o no voy a salvar a casi nadie contando esta historia, pero sí hay un momento en el que uno sigue contando en el periodismo, ¿ya? Y yo Sí. creo que cuentes tu historia de Documented, la última. Ah, sí. Ya. Yo todo el primer semestre de este año trabajé en Documented, que es un medio chiquitito en Estados Unidos, en Nueva York, que cubre inmigración. Entonces mi frente era Frente Inmigración. Y en marzo, no sé si se acuerdan, que fue muy noticioso que salió un avión con 238 venezolanos eh, sacados de Estados Unidos, y no voy a decir deportados porque no es esa la palabra, y trasladados a la SECOT, que es la cárcel más peligrosa del mundo, que es la cárcel de El Salvador. La mayoría de los casos no tenía antecedentes penales, fue una selección demasiado aleatoria y, Aleatoria. sí, y estereotipada. Ahí obviamente redes sociales se activaron, muchas familias salieron a hablar, pero si mi hijo que lo trasladaron a esta cárcel no sabemos nada de él. Y ahí como que mi algoritmo en TikTok me empezó como a salir, familia, 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 este tema, este tema, este tema, hasta que sale una señora que decía, mi hijo lo trasladaron, no sé qué. Ya, me conseguí el número de esa señora en TikTok y le dije, hola señora, yo trabajo en Documente, estoy buscando historia. ¿Hay alguno de esta lista de los 238 venezolanos que haya estado en Nueva York cuando lo trasladaron? Porque parte del frente de inmigración que yo cubría tenía que ser en la ciudad de Nueva York. Y ella me dice, sí, hay un señor, se llama, o sea, hay un cabro en realidad, se llama Merwil Gutiérrez. Sí, Merwil, porque su papá se llama Wilmer, entonces se me confunde. Y yo ya me manda el nombre del papá, el contacto del papá, el contacto de la hermana, y conocí la historia de Merwil, que era un cabro de 19 años que había venido desde Venezuela con su papá, habían cruzado la selva, habían entrado evidentemente por un paso no regulado, pero tenían un caso de asilo pendiente, habían hecho como todo el proceso como tal para poder regularizarse y tenían hora a la audiencia como en junio, ponte tú. Bueno, y cachado, cuando cuando te traen el almuerzo y como que sigue, como, bueno, llevo toda la tarde tosiendo. Tráigale un vaso de agua. Ya. Ah. Ya, pues entonces tenían su proceso pendiente, no era que estuvieran ilegales, ilegales, ilegales. Y él, Mary Will salió con su amigo un día, con un amigo a, no sé, a trabajar, ponte tú, y justo en la calle donde él vivía estaban haciendo una redada de policía y los toman detenidos. Y de ahí él no salió más. Y lo metieron a la cárcel y lo trasladaron con los 238, los otros 238 venezolanos, y el papá no supo nunca nada más. Hasta que los liberaron como 4 o 5 meses después. Entonces, ahí yo rápidamente me puse en contacto con Wilmer, que era el papá de él, lo entrevisté y conocí como, al final,
su dolor y que es como estar en un país que no es el tuyo, donde toman a tu hijo preso, que no entendís nada, no sabéis por qué, y qué se hace, y no tenéis a quién recurrir. Está bien, hay abogados gratuitos y todo, pero es difícil pasar por un proceso así. Y creo que fue... Sí, pues bueno, Y publicamos... yo estaba contigo cuando te mandaron el video del reencuentro. Sí, pues del reencuentro, sí, fue súper emocionante. Que Bueno, fue y muy bonito. publicamos esa historia en Documented y fue súper famosa porque al final Merwill había sido detenido por error. Y era uno, o sea, por ese tiempo creo que como que el Atlantic había sacado una historia de un gallo que era como maquillador venezolano que estaba como huyendo de la dictadura de Maduro. Y que también era por error, y otro gallo que era el típico que tenía como green card, que también fue como bien y Merwill era como el tercero que se sabía que era por error. Todo macabro, todo macabro. No sé, a veces digo que bueno que salí. Pero bueno, esa fue una Sí. historia que vale la pena contar al final. Volviendo al Valió la libro. pena contar porque tuvo N repercusión, y bueno, al final también fue presión de los medios que liberaran Es que eso, a pues, ese grupo de personas, ¿cachai? claro, al final del día como que qué importancia tienen los medios, aunque sea un medio en crisis, aunque sea todo eso, es como, ya yo como, es un trabajo subvalorado, pero es un trabajo demasiado importante al final del día. Y Sí. ya después de que contaste toda esta historia, si escribieras tu propia versión de Los muertos y el periodista, ¿de qué se trataría? Ya, pues, Paula. Eh, Bueno, le acabo las preguntas difíciles. Pero Te amo. piénsalo, no tenés que responder, podemos cortar. Ay, Podemos cortar, hacer una pausa no, de 15 minutos y no, después no, no. volvemos. No, que la gente me vea pensando. Si yo contara mi propia versión de Los muertos y el periodista, como qué historia escribiría, Sí. ¿De qué historia ay, hablaríais? yo creo que hablaría del caso Belén. Hablaría del caso de Belén, ya que nos contaste antes. Sí, del que les conté antes, y hablaría también de que al final el periodismo, como que García Márquez decía que el periodismo era el mejor oficio del mundo, ¿ya? Lo dijo en alguna ¿Ya? vez. Y ahí Martínez dice como no es el mejor oficio del mundo, o sea, es un oficio ingrato que paga mal, donde el ego prima por sobre muchas cosas, pero más que el mejor oficio del mundo, que en verdad el mejor oficio del mundo podría ser hacer pan, por ejemplo, o ser un Claro. actor porno sin traumas, decía él, Ujú. sí es un oficio que te permite como atestiguar el mundo en primera fila, aunque a veces él decía casi siempre el espectáculo sea nefasto. Entonces como que yo siento que el periodismo te hace embarcarte como en una aventura constante, y conocer miles de historias y como poder contarlas, como que te da el derecho de contarlas, pero al mismo tiempo es un oficio que te genera mucha ansiedad, o sea, eso Mm, también es una de las cosas por las que yo lo he pasado mal, es como la ansiedad, ¿cachai? mm, Sobre todo como en una industria que va hacia abajo, lamentablemente. mm. Y contaría de mis ansiedades, pero más que nada como con el hilo conductor del caso Belén, que yo creo que es como la historia que más me ha tocado a mí, como Mm, el alma, digo. ya. Ya, y como para cerrar esta sección que vamos a hablar del libro, después vamos a hablar de leer, va a ser más tranquila, no te voy a hacer más preguntas Ya, difíciles. gracias, te Yo quiero agradezco. dejar esta sección diciendo que yo creo que La Paz, de su versión de Los muertos y el periodista, es una historia que no la vamos a contar acá, pero si usted la googlea y pone en Google Paz Radovich la tercera convención, le va a salir un reportaje que hizo La Paz digno de un Pulitzer, que es el premio al Hermoso. periodismo, ¿ya? Pero algún día la contaremos, no es el momento, pero los dejamos invitados a Sí, que googleen porque lo van a encontrar rapidito. podemos hacer una segunda patita de este capítulo y contarla más adelante. Sí. Así que vamos a preguntas sobre leer, así le puse ya. Entrete. Turrum. Ya. Hablemos de tu relación con la lectura. ¿Cómo ha sido? ¿Cuándo sentiste tú que como que enganchaste con un libro por primera vez y que dijiste como, me gusta leer, quiero que leer sea un hobby? Yo soy una estafadora de la lectura, Ya, porque yo no leía. Yo no ok. leía, no me interesaba, era como de esa gente que como que le encantaba como ir a las librerías y como comprarse 1000 libros, pero no habría ni uno, pero como que en la librería te Una bajaba como, performer, sí, el hombre performista, una lectora performista, entonces como que lectora hay cachado como esa adrenalina que te baja en la librería, como, oh, qué fascinante Sí, este libro, sí, sí. pero salía y ponía ahí una pata fuera de la librería y todo ese mundo se olvidaba.
Yo era de Ujú. esas. Nunca me leí el plan lector en el colegio, Ya, eso te iba a jamás. preguntar, el plan lector nunca te lo leíste. Ya. No, nunca me leí nada, hasta que te diría que el periodismo me encantó con la lectura. ¿Por qué? Porque las cosas que nos hacían leer en la universidad eran demasiado entretenidas. No era como un paper académico. O sea, obvio que habían papers académicos, Mm. pero eran libros como El muerto y el periodista, ¿cachai? Leila Entonces ahí, Guerrero. Leila Guerriero. ¿Tú Mm. tuviste en la facultad algún ramo de periodismo? Sí. Porque con la Tuve Pauli, como bien saben, estudiamos en la misma facultad. no ficción, pues, tuve no ficción. Y me acuerdo de que nos hicieron leer un libro que hablaba de los malos, un extracto de los malos, el libro de Mi los libro malos. favorito, sí. De mis libros Buenísimo, y me favoritos. acuerdo también de eso. Pero entonces tú leíste de adulta, te metiste a leer de Yo leí adulta. muy de adulta o de adulta joven, si quieren. Ya, Pero ponte tú ese libro, Los Malos, a mí, con ese libro que era bien gordo, sí, yo me empecé como a encantar de a poquito con la lectura. Los Malos son una serie de perfiles de los villanos más grandes de Latinoamérica, como es Manuel Contreras, claro. principal ¿Qué ese era el que te hacían leer? Pues yo me leí el capítulo del Mamo Contreras. del Mamo Contreras, claro, Mm, principal torturador de la dictadura de Pinochet. sí. Pero también habían otros perfiles como muy bizarros. Había el perfil como de una vieja que ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero que la weona era demasiado sádica y que entrenaba perros para que se violaran a mujeres en la dictadura en Chile, Sí, ¿te acordáis? sí, 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 Eh, sí, sí. no, todo terrible. Bueno, yo soy capítulo morbosa, está pues. heavy, este capítulo está heavy, ya. Bueno, para que vean que soy morbosa. No, ese libro era buenísimo. Y de ahí de a poquito, pero yo siempre tenía como esta sensación de que me gustaba mucho más como leer no ficción y las novelas Mm, como que no me llamaban, ¿cachai? No le veía mm. como El la fin. magia. Sí. Ujú. Ya, y quiero contar otra anécdota que en octavo básico, el único libro que me leí ese año fue el manual para entender a los hombres. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Claro, como a mí me gustaba un gallo y yo quería demasiado que enamorarlo y me leí ese libro y como que lo leí en el avión y como que me sentía demasiado cool. Obvio que no me Ya, lo pero terminé. ¿y hay algún libro que te leíste de chica, de la infancia? ¿Algún libro de la infancia que te marcó? No, si te digo que no leía. Te Ya, digo pero ni que no siquiera me vaya leía. a decir El Principito. Onda, me leí El No, Principito. es que me leí un libro en el colegio que me encantó mucho, pero en el Mm. colegio, ¿no? De chica. Y ese libro es uno de José Saramago que se llama Ensayo sobre la ceguera, que se trata de un país como que nunca dicen cuál es, en el que hay una pandemia en que la gente se empieza a quedar ciega. Y cómo Pero Paz, reacciona. ¿qué chucha leíais de chica? ¿Por qué leíais eso de chica? Bueno, ¿Qué te no sé, pasa? porque me gustaba eso, pues estaba toda cagada. Estaba toda zafada. Estáis zafada. Ya. Estoy zafada. Sí, pues. Yo como Ese me encantó. esperando que me dijeras como... El onda, Principito. mientras la Paz se leía como Un Mundo Ciego, yo me leía la biografía de la Hannah Montana, weona. Eso leía yo esa edad, ¿cachai? Bueno, estoy hablándote de cuarto medio igual, si igual era vieja. Ah, ya, ya. Y de ahí, como entre cuarto medio y como último año de universidad, fui como, ya, un libro al año, ya, un libro y medio al Ya, año, ya, y dos, y tres, ya. y ahora ya leo harto y me reencanté con las novelas que era como, no me gustaban a mí, ¿cachai? Ya, y hablando de esto, ¿el libro más raro o extra que te hayáis leído? Como Mm, extra, como que tú digas como, qué risa que me leí esto, como, ponte tú, mi libro más raro o extra que me haya leído, y yo efectivamente me leí la biografía de la Hannah Montana y me leí el libro de Antares de la Luz, ¿ya? Como que vi el documental, Cero extra, buenísimo. ya, pero como, ¿me entendí? Esa es mi pregunta, como un libro, como no novela, no como que no le cuento a todo el mundo que me lo leí, ¿cachai? Porque igual me pueden encontrarme a loca, porque Mm. me leí, las últimas eran 5 gotas de sangre, que te cuentan toda la historia de Antares de la Luz, ¿cachai? ¿Por qué te da vergüenza decir que te leíste Antares de la No Luz? Yo sé, lo porque encuentro igual es como fascinante. morboso, po. Es súper Sí. morboso. Pero lo podemos comentar Eh, en el podcast porque es demasiado entretenido el tema, pero bueno. sí, el libro más extra que me he leído, huevona, Las 50 sombras de Grey, sorry. Lo Ya, ¿y encontré te lo demasiado, leíste el 1, el 2 y el 3 o solo el 1? solo el uno. Y lo Ya. encuentro lo más extra que hay. No me lo volvería a leer nunca más. No me gustó. Y me lo leí porque vi a una tía en la playa que lo estaba leyendo y dije, ah, ya, me lo voy a leer yo. Me lo va a leer. Ya. Ahora, cuéntanos, ya, nosotros publicamos en Instagram lo que Puta, íbamos a debería hacer haber hoy dicho día. el manual, bueno, el manual para conquistar al hombre. Sí, También bueno, esa ya, weá fue podemos. súper extra. Sí, eso está extra. Bueno, vamos a hablar de tus libros que recomendaste en Instagram, que recomendaste Canción Dulce, Nada se opone a la noche y Paula,
qué? Canción Dulce me lo recomendaste a mí, yo me lo comí. Me acuerdo cuando me lo ¿Te lo recomendaste, me lo comiste? comí. Ay, Sí, demasiado bueno. me acuerdo de eso. Así que quiero que le vendas al público estos 3 libros. Cuenta de qué se tratan y por qué los recomendaste. Ya. Voy a partir por Nada se opone a la noche, que es de una de mis autoras favoritas, que es la Delfín de Vigan, que ya la leímos, de hecho la leímos en el primer capítulo, y yo creo que deberíamos volver a leerla, Sí. quizás en la segunda temporada de Sí. este podcast. Ujú. Y esta historia me encanta porque Delfín escribe puras novelas y esta no es una novela. Ella de un día para otro encuentra a su madre muerta en su departamento, se suicidó y es la investigación de Delfín de por qué su mamá se muere. Entonces es una historia familiar brutal donde ella va descubriendo muchísimos secretos. Se demoró 4 años en investigar, entrevistó a tíos, a primos, y se da cuenta que su mamá cargaba muchísimos dolores y que al final esto es una consecuencia de todos esos dolores que había callado. Y me gusta porque es una memoria y tiene mucha no ficción, como me gusta a mí. Así que ese Perfecto. es Nada se opone a la noche. Y bueno, siempre muy bien escrito, entretenido de leer, como que es para jalárselo. Canción dulce. Oh, es que soy demasiado sádica para mis cosas. Qué lata Ya, que la gente me encuentre así. Canción Dulce es un thriller buenísimo. Muy Es bueno. también un thriller. Se trata de una nana que entra a cuidar a una niña en París, a una familia como tradicional de padre, madre, hija chiquitita, y la mamá como que batalla todo el rato con esto de que es madre trabajadora y que no puede cuidar a su hija, no sé qué, y la niña termina... La niña tenía un hermano, Sí, tenía un eran 2 hermano, niños. eran dos, Eran 2 sí, niños y para que no crean que estamos haciendo spoiler, esto te lo cuentan en la página 1. Lo sí, que va a obvio. contar te lo cuentan en la página 1, literal. Y se mueren, po. Es un Sí. asesinato. Ya vamos. Pues ya, vamos a volver. Ahora sí. Nosotros como, te juro que esto no es spoiler. Ya, dale. La Paula tuvo que hacer una pequeña pausa porque yo me puse a spoilear. No, Canción Dulce se trata de una niñera que entra a cuidar a 2 niños en una casa en París y estos 2 niños se mueren en esta línea de tiempo. Entonces, el libro se trata de cómo se llegó a esa muerte, pero también trata de clases sociales, también trata de soledad, también trata de la batalla de las madres como con luchar con esta culpa de no poder estar criando a su hijo y tener que irse a trabajar y cómo uno tiene que superar eso, porque fuimos hechas para muchas otras cosas más que criar. Y es fascinante. Ahora, yo quiero decir que no contrasté que limpia es como lo mismo. Es que yo todavía no me leo limpia. No, es que cuando te lo leáis vaya a decir, Ya, ¿qué ya. onda? Lo tengo, bueno, es que eso es spoiler, pero se viene limpia en el Sí, siguiente mes y me lo quiero leer como para estar fresquita. Entonces sí, ok. todavía no me lo leo. Ya, eso es Canción Paula. Dulce. Y Paula, como tú, es también excelente, también es no ficción, como el Es de Nada la se opone a Isabel la Allende. noche, de la gran Isabel Allende, y es la historia que, o sea, una memoria de Isabel Allende que cuenta cómo su hija queda inconsciente por muchos años y ella le va escribiendo como memorias para que el día que despierte su hija, que no despierta todo, y esto se sabe porque noticiosamente se supo que Paula se murió, el día que despierta si ella se podía acordar como de toda su vida. Entonces es la vida de Isabel Allende contada a través de cartas que ella le hace a su hija. Y es brutal, es desgarrador. No, yo me gocé. Este Yo me libro acuerdo habla cuando te mucho lo de leíste. maternidad. Sí, Yo me acuerdo cuando te lo leíste que me dijiste como, qué buen libro, pero es terrible. Me dijiste es como, es terrible. terrible. No, Mm. heavy. Sí, pero es muy bueno porque habla mucho de la maternidad. También habla de la vida de esta escritora que al final es el símbolo de Chile. Sí, po. Y cuenta mucho de ella, de sus amoríos, de sus experiencias como escritora. Incluso habla de su experiencia cuando ella estaba en la revista Paula, que trabajó muchos años en la revista Paula, en los 60. No, es demasiado bueno. Esas son mis 3 recomendaciones. Me gusta. Vendidos. Ya. Vendidos. Y esto es como pregunta cute, ¿ya? Ah, ¿Qué es lo que más te gustaría que la gente se lleve cuando nos escucha? qué cute tu pregunta. Sí. Yo creo que se lleve una buena conversación, que se lleve una sensación de que estaba conversando con una amiga del libro, que se sientan nuestras amigas, yo creo, eso es, porque yo creo que la lectura y la razón por la que la gente ha dejado de leer es porque es muy solitaria y porque uno muchas veces se termina un libro y es como, ¿y ahora qué? No tengo con quién comentarlo, se escribe poco, cada vez menos de reseñas de libros.
los medios en general escriben mucho más de películas y series, que está bien, es harto más fascinante, pero no sé, como que creo que falta esa lectura colectiva. Y Ya. a mí me gustaría que la gente se quede con eso, de que se juntó con una amiga que no conoce comentar un libro. presencialmente, pero a comentar un libro. Y de ahí salieron miles de anécdotas y cosas que las conectan con ese libro. ¡Ay! ¡Qué buena promoción! Demasiado promoción. Ya, y ahora te voy a hacer preguntas flash, rápida. Ok, ¿Ya? pucha madre. La última patita Ya, ya. de la entrevista. Me tenía agotada. Es como que fui, Jugo. es como que fui al gimnasio, weón. Ya, Como pero que después fui me va a tocar mí. spinning. Me va a tocar a mí, vaya a tener tu venganza. De hecho, creo Ya. que es mejor que te toque después, porque vaya Ya. a poder vengarte. Ya. Ok, perfecto. ¿Kindle o libro físico? Kindle. ¿Terminar el libro o dejarlo a la mitad? Terminar el libro, Aunque sea malo. aunque sea malo. ¿Alas de sangre o leer Colin Hoover? Colin Hoover. ¿Libro para llorar o libro para reír? Libro para llorar. No soy mentirosa, yo sé lo que voy a contestar, di la verdad. ¿Qué voy a contestar? Vaya, dilo, a ver, contesta. Es que Paula, pero no, tengo que poner otra. Libro para llorar. ¿Tú preferís llorar que reír leyendo? Ah, pensé que me estabas haciendo elegir un libro. No, libro para... ¿qué Ya, prefieres? ok. ¿Libro para Llorar o un mil libro- veces, llorar. A mí me encanta Ya, pasarlo yo mal. como, ¿por qué se lo estaba pensando? No, porque redactaste mal la pregunta. Ya, Yo bueno, pensé que ya, tenía está que bien. escoger 2 libros y no Ya. era tan flash. Eso. Ya, sí, es verdad. Un personaje literario que te gustaría entrevistar. Rosario, que es la señora de un personaje de la Mariana Enríquez, que era la medium, es una medium que se muere. Buenísimo. Ah, estaría interesante. Ya. Y para cerrar, ¿qué libro me quieres mandar a leer? Quiero mandarte a leer. Ay, bueno, por favor, cortemos estas partes porque me estoy demorando demasiado. Ay, no sé, Paula. Te odio. No, quiero mandarte. Ya. Te voy a mandar a leer un libro de no ficción, de investigación, que yo sé que te va a gustar porque más encima te gusta lo que pasa en Chile, que se llama Usted sabe quién, de Ya. Rodrigo Fluxá. Ok. Ese libro te va a mandar a leer. Y ahora te voy a liberar y vamos a ir a Nadie te lo pregunto. Uf, gracias. Me cansé. Paz. No, pues ahora déjame preguntarte algo a ti. Ya, bueno, ya pregúntame. Nadie nos lo preguntó, pero ¿qué está comiendo Paula? ¿Qué estoy comiendo? Esta semana he ¿Viste? comido muy No soy mal. la única que hago preguntas difíciles. Esta semana he comido muy mal porque ha sido una semana muy intensa en esta casa, en donde yo vivo. Así que, ¿qué he estado comiendo? Ay, no sé qué decirte. Venganza. Ya, mira, ¿sabes lo que he estado comiendo? Que es una comida alta en proteína y fácil, edamame. Mucho. Qué mucho. rico. Como, en verdad, cuando no tenéis hambre y no queréis cocinar y estáis sola y te da lata, edamame, que los podéis meter al air fryer, que fue un descubrimiento que tuve ahora. Los puedes hacer- Mentirosa. ¿Y tenéis que hervirlo antes? No, los metí al air fryer congelados. Congelados. ¿Congelados? Mentirosa. Me lo vas a oír. Sí. Te juro, los ponéis poco rato porque si no se te queman. Y perfecto. Así que eso ¿Cuánto es todo rato? con nada, 1 minuto y medio. Edamames el air fryer. Voy a Sí. hacerme ese snack para ver la película limpia que me va a estar esperando hoy. Ya, muy bien. Y yo quería decir que estoy viendo algo, pero... ¿Qué estáis dije, "Oye, viendo? esto cacha que lo quería contar en el podcast. Dije, estoy viendo esto. Estoy viendo en Netflix la segunda temporada de Nobody Wants This. ¿De qué se trata? La he escuchado, pero no. La primera lo he temporada la rompió porque es como la comedia romántica livianita de 25 minutos que necesitabas. Ya. Ya, y salió y me he visto eso todo el fin de semana. Como la pongo de fondo mientras excelente. hago cosas. Así que voy a aprovechar de recomendar. Qué bueno. Ya. Como me hiciste sufrir tú? tanto en este capítulo, yo voy a preguntarme lo Ya. que quiero contar, ¿ya? Porque no voy a aguantar otro cuestionamiento más. Cuestionario. Yo estoy leyendo un libro que me está costando, pero en verdad está muy bueno. Se llama El hombre que amaba a los perros, Ya. de Leonardo Padura, que es un autor cubano, y cuenta la historia de León Trotsky una vez que es exiliado de Rusia, y de Mercader, que se me olvidó el nombre de ese señor. Mercader, como el de Machos. Sí, que es el asesino de Trotsky que lo mata en México. Entonces como una Ya. historia como media real, pero ficcionada, de asesino y víctima.
Es como una novela histórica. histórico. Es una novela histórica, sí. Es una Ya. novela histórica acerca del asesinato de León Trotsky y su asesino. Eso por un lado. Y lo otro, que fui a comer a un restaurante que me sorprendió mucho, que se llama Fiero. Me encantó porque estaba recién abriendo, está haciendo Fuiste como con nuestra cenas. amiga Consuelo. Fuimos con nuestra amiga Consuelo, está haciendo como cenas clandestinas, entonces tú vas, que en verdad no es clandestino, tenéis que mandarle un WhatsApp, pero tú vas y te tienen como un menú y tienen unas pizzas espectaculares, que yo dije, qué rico. Ya. Así que me encantó, Restaurant Fiero, Oye, se van sería mi ultra recomendación. recomendados de este capítulo. Ultra recomendados. Se llevan libros, comida, series. Así que logramos un Sí, buen cometido. sí. Y en menos de 50 minutos. Y una host expuestísima, que quedó desnuda ante ustedes. Ya, no exagerís, paz. Quedaste como Bueno. una máster de tu industria. Ay, Ahora sí, sí no, que qué te van a vergüenza, venir a qué entrevistar blush. de exalumnos, usted. No, no. Oye, como siempre, un gusto tenerlos escuchándonos. Nos vemos en un próximo capítulo. Sí, chao. Chao, chao.